Muy bien, allí está pantalla ya compartida. Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología. Saludos, bendiciones y bienvenidos a su casa digital, Cápsulas de Teología, su espacio de Biblia, teología, libros y café. Hoy con el licenciado teólogo católico Guido Rojas. Dicho sea de paso, no se me pongan y no se me enojen la familia de mi esposa es de Costa Rica, pero lo dicen las estadísticas, el mejor café del mundo es el de Colombia. Es lo que dicen las estadísticas, no lo digo yo. Y ahí está el licenciado Guido Rojas, teólogo católico. Guido, desde Colombia, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jairo. Bendiciones. Un saludo afectuoso en el nombre de Cristo Jesús para ti, para tu audiencia. Y muchas gracias por la invitación a tu espacio, Cápsulas de Teología, que me gusta mucho y he visto algunos de los programas que tú haces, a veces con tus invitados, a veces también cuando das a conocer tu material, que siempre lo promueves para que la gente conozca libros de Biblia, de teología, de apologética, he visto. Me gusta mucho. Gracias por la invitación. Gracias por tus palabras, Guido. Ahí a ti te damos las gracias por estar acá. Nuestra sección, una nueva sección, lo colocamos allí en pantalla. eh, Se llama El Catolicazo, confrontando las enseñanzas de Roma a la luz de la palabra de Dios. No quiere decir que todas sean incorrectas, viceversa. Esta es la publicidad para el día de hoy. Invitamos a Guido porque ¿quién mejor que un teólogo católico para hablar de este tema? Y yo quiero comenzar leyendo, ya lo hemos leído en alguna transmisión, lo que Pedro dijo en su primera carta, capítulo 3, versículo 15: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con macedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Le voy a dar la palabra a Guido para que se presente, para quienes no le conocen a través de este espacio. Él es muy conocido en las redes sociales, pero antes de eso, leí este versículo y hablaba tras cámara, en off con él. Lamentablemente, a veces el argumento del grito, del insulto, lo he visto de ambos lados, pero como protestante, como evangélico, tengo que decir que me da vergüenza ajena. A veces se dicen unas cosas en algún debate, se hace apologética y parece ser que lo que interesa es insultar, ofender, hasta los modales, Guido, se pierden. Y no he visto eso en Guido. Es más, a veces yo le echo algún comentario de alguna publicación de cosas en las que no estamos de acuerdo y él no me responde con insulto o algo por el estilo. Guido, para la audiencia de Cápsula de Teología, te conocen por tu espacio. Mientras hablo, los voy a poner en pantalla. Pero para nuestra audiencia, que estamos en vivo por Instagram, deben venirse a YouTube para que vean la pantalla compartida. Estamos por Facebook, por Twitter y por nuestro canal oficial Cápsulas de Teología, donde tomamos café de Costa Rica, no de Colombia. Guido, ¿quién es Guido Rojas y qué haces? Bueno, yo soy una persona, tengo 54 años, voy a cumplir 55, natural de Colombia, la capital de Bogotá. Me formé en un colegio católico toda mi vida, que se llama el Colegio Agustiniano, de los padres agustinos recolectos. Y siendo muy joven me uní a un movimiento católico de jóvenes laicos, de ala muy conservadora, tradición, familia y propiedad. Con ellos conocí muchas cosas acerca de la iglesia, acerca de algo que es muy particular de los católicos, que es la devoción de María, y todo ese amor pues por lo que era el catolicismo. Después de eso, empecé a dar clases en los colegios, iba a los colegios a hablar con los jóvenes de temas como el satanismo o cosas así. Se me ocurrió y ahí me fue dando ese amor pues también por la docencia. Hice una licenciatura en Ciencias Religiosas con la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Hice una especialización en catequesis y me dediqué a la docencia en diferentes colegios católicos durante casi 20 años. A eso también me fui uniendo también a lo que es la parte también en la diócesis de Palmira, muchos años también formador de catequistas en el instituto aquí en la diócesis de Palmira, donde vivo, Valle del Cauca, Colombia, en el suroccidente. También Instituto de Catequesis Emaús. Bueno, empecé a escribir artículos en diferentes
periódicos, después también cuando salió Facebook, también empecé a hacer pues algo en Facebook, en YouTube, y formador también en algunos movimientos religiosos como Cursillos de Cristiandad, Renovación Católica Carismática, siempre de Biblia y teología, y ahorita casi me dedico de lo que tenga que ver con mi especialización como área aquí en los medios sociales. Como tú lo decías, tengo un canal que se llama Licenciado Guido Rojas, donde hago algo también que muy parecido a lo que haces tú haces también. O sea, tengo debates, he hecho muchos debates, pero son debates académicos, son debates en los cuales mi intención es que la gente conozca posiciones sobre diferentes temas, siempre en ese ambiente de respeto, educación. Como tú decías, a veces también yo lo he criticado muchísimo, esa apologética garrotera, como se conoce, pero también he tenido la oportunidad en estos 4 o 5 años de entrevistar, así como haces tú, muchas personas de otras iglesias, y de hecho, en ese espacio he hecho muchos amigos, y eso, esas entrevistas me han hecho cambiar un poco a veces esa idea que a veces tenemos de que creemos que solamente nosotros tenemos la verdad, de que los demás son unos herejes. No, eso me ha ayudado a mí a conocer, a respetar, a mirar lo que es el llamamiento o el amor de Dios en la otra persona. Hoy estaba terminando de leer un libro que creo que tú lo tienes ahí, el doctor Justo L. González, lo estoy terminando de leer, el del culto en la iglesia primitiva. Él también decía, ya estábamos ya en su parte final, decía que los cristianos deberíamos de unirnos con esa riqueza espiritual en torno a la mesa, teniendo como presente siempre a Cristo Jesús. Entonces es más o menos lo que yo hago también ahorita en mi canal de YouTube. Más que todo, a veces son debates, a veces son entrevistas o a veces son estudios propios de Biblia y de teología. Muy bien, gracias Guido por esa presentación. Amigos, tengo que recordar allí el canal en el faldón. Vayan al canal de Guido Rojas y suscríbanse por darle un agradecimiento. No tenemos que compartir todo, pero yo no invité acá a Guido para insultar o para algo. Si en algo no estamos de acuerdo, eso lo podemos trabajar en otro video. Acá vamos a ser cordiales, amables en el amor de Cristo, en el respeto. Y por eso le invité, porque con él se puede conversar. Él no empieza con la teología del grito, que es lo que algunos a veces tienen. Entonces, ahí está el canal del licenciado Guido Rojas. Tampoco me gusta ir por ahí con memes, como he visto que eso no se hace. El amor de Cristo por delante. Está su perfil de Facebook y está el grupo Debate Bíblico y Teológico, licenciado Guido Rojas. Y él escribió un libro que tras cámara me decía que quien se lo pida por privado, él se lo hace llegar digital, obviamente, completamente gratis. Muy rapidito, antes de entrar en preguntas, Guido, sobre el libro, por favor, ¿de qué trata el libro? ¿De física? Sí. Ese libro se llama Verdad de la Fe Católica. Pues de ese libro, Matriz, que son más de 150 temas, yo hice unos temas. Este libro lo imprimí, incluso algunos llegaron a Estados Unidos. Tú sabes que la cuestión a veces vale más el transporte que un libro, o sea, pero tengo un hermano en Estados Unidos y este libro lo hice llegar muchas veces a Estados Unidos, y es un libro que trae diferentes temas, trae temas de cristología, de mariología, eclesiología, de Biblia, más que todo como un compendio de lo que yo he ido estudiando durante 30 años, temas de angelología, demonología, apologética, Biblia. Entonces, a veces a las personas, yo pues, recibo muchas invitaciones, siempre miro a ver que realmente sean personas que tengan afinidad a lo que, porque mi perfil es solamente eso, más como lo que haces tú, de Biblia, teología, apologética. Entonces, cualquier persona, como ya tú lo muestras, me puede escribir en el inbox y se lo va a llegar completamente gratis. No lo tengo monetizado ni nada cosas, porque creo que es mejor así, ¿no? Pues es mi parecer, eso es. Sí. Muchas gracias. Y antes de eso, que también quería decir que tengo una taza acá, ya que esta es una taza de un apostolado que hice yo hace como 2, 3 años. Saqué un esta muy parecido al de los Testigos de Jehová, con folletos sobre 4 temas que son Jesús, María, la Eucaristía y la iglesia, y lo repartía gratis a las parroquias afuera los domingos, sobre todo para los niños que están haciendo catequesis o algo. Entonces me acordé de tu taza y aquí la tengo también. Es más o menos lo que yo hago. Aquí está el Facebook del licenciado Guido Rojas. Escriban en inbox, escriban por privado
y él les hace llegar en formato digital el PDF, obviamente gratuito, para que se adentren y conozcan más sobre el tema. Pueden hacer ya sus preguntas, no vamos a tocarlo todo acá. Bienvenidos a todos, están ya algunos allí, ya voy a sacar los saludos, dejen preguntas desde ya. Guido, hay mucho que hablar sobre el tema de la Iglesia Católica. Nosotros estamos leyendo en el canal a don Justo González, Señales de la Iglesia, una santa católica y apostólica por la Asociación para la Educación Teológica Hispana, un libro que lo tengo apuntado para hacértelo llegar. Allí tengo la pizarra, pero no lo están imprimiendo, lamentablemente no está en digital, hay que esperar un poco. Pero a veces se dice solamente, bueno, la Iglesia Católica es desde el lado protestante, la Iglesia Católica es del diablo y solo obedece al Papa y un montón de cosas. Vamos a ponernos un poco serio en lo que no estamos de acuerdo y en lo que estamos de acuerdo. Si yo te preguntara, y para la audiencia, ¿cómo definir en un lenguaje sencillo, en un lenguaje práctico, ¿no? Porque obviamente tú lees a Justo González, yo también, le hemos hecho una entrevista en este canal. ¿Cómo definirías a la Iglesia Católica? Bien, es un tema interesante. Primero que todo, soy de los que piensan que, de hecho, definir de una manera muy sencilla esos términos, iglesia, que en griego quiere decir asamblea, congregación, reunión de fieles. O sea, todos los que se llamen cristianos y se hagan seguidores de Jesucristo son parte de ese cuerpo místico de Cristo. Él mismo lo decía, donde estemos 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. No nos toca a nosotros juzgar qué es lo que piensan los otros. Podemos tener, como tú decías, diferencias, pero siempre también el respeto y la tolerancia, que es lo que hoy en día se pide a nivel de lo que son las iglesias. Y el término católica, que también a veces se piensa que es una apropiación de los romanos, es un término que viene de Ignacio de Antioquía, se hizo muy común. Creo que Justo L. González también lo habla mucho, que quiere decir universal, o sea, que abarca a todos. Es más que todo esos compendios. Era muy utilizado lo que dice ahí Justo L. González, una iglesia católica apostólica, era la forma como se conocía a esa iglesia en los tiempos primitivos. Incluso si tú tienes, por ejemplo, que me imagino que tú tienes una gran cantidad de Biblias, no las trae todas ahorita porque tengo mi biblioteca en otra habitación. En la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, al final aparecen los diferentes credos de fe, donde también las confesiones históricas reformadas, la confesión belga, de Westminster, los cánones de Dort y Bautista, también aluden a esa catolicidad, con lo cual estoy completamente de acuerdo. No es el hecho de monopolizar o decir, bueno, los católicos romanos somos los únicos que nos podemos llamar católicos, no, o sea, los ortodoxos también, las iglesias, de algunas iglesias que se separan en los primeros siglos, la iglesia etíope también alude a esa catolicidad, o sea, esa catolicidad y esa apostolosidad. En ese aspecto, hacemos la diferencia en el sentido de romana, porque creemos o estamos sometidos bajo la autoridad del Papa, que en este caso es Francisco, que creemos y en la tradición que alude a lo que fue el apóstol Pedro, que de pronto hay ya cuestiones de orden teológica, es de pronto lo que nosotros tenemos en cuenta, ¿no? Claro, las interpretaciones exegéticas están a la mano del día, o sea, pero más o menos es eso, católica, apostólica y romana, porque estamos bajo la autoridad del Papa, que creemos que es el sucesor del apóstol Pedro en una línea de 267 papas. Hay ya, de hecho, sí, ya evidencias históricas y arqueológicas de lo que fue el martirio de Pedro en Roma, eso no se discute. Lo que sí ya está pues entre los académicos es cómo esa autoridad se ejercía en los primeros siglos, que entonces hay diferencias entre lo que dice la Iglesia Católica, otra iglesia histórica que es muy importante, que tiene también esa tradición y ese legado, es los ortodoxos también, en el cual hubo una ruptura, un cisma de parte y parte, porque pecado hay en toda parte, ¿no? Que se dio en el 1054, se conoció como el Cisma de Oriente, y ya en el siglo XVI ya viene internamente otra ruptura, que es lo que se llama como la Reforma Protestante, que hoy en día se reconoce que está en parte de ese mismo patrimonio. Ya yo tengo un amigo muy especial, después también te doy el contacto, es un profesor de Biblia, un teólogo, un historiador, César Arévalo, de Confesión Reformada, con él hablo mucho, lo invito mucho, y él mismo nos dice, mira, ya pasamos los tiempos de las guerras, de las excomuniones, de los cismas, estamos llamados a puentes en vez
de murallas. Entonces, es más o menos a esos términos que me imagino que justo Ale González lo explicará. ¿Qué quiere decir? Católica, apostólica, en el sentido de los apóstoles, porque también sabemos que Jesucristo funda su iglesia sobre los apóstoles. Sabemos que pronto Pedro tenía un papel especial, también como fue el apóstol Pablo, los otros apóstoles, Juan. Entonces, por ahí es más o menos esos términos de una santa, y santa por Jesucristo, no por nosotros. La iglesia como nosotros tiene infinidad de pecados y demás. Entonces, es santa por Jesucristo, católica en el sentido de la universalidad, y apostólica porque viene también de ese mismo origen desde los apóstoles. Muy bien, gracias Guido. Y no se asusten amigos de Cápsulas de Teología por Instagram, por Facebook, por Twitter y YouTube, en el sentido que lo entendemos, no desde solamente jerarquía, sin ánimo de ofender, no me he vuelto católico en ese sentido, pero tenemos una identidad católica, de catolicidad, que eso se adelantó Guido, es algo interesante. Pero, por ejemplo, Editorial CLIE, que hablamos mucho de Editorial CLIE aquí en Cápsulas de Teología. Guido, el licenciado Guido, lee libros de Editorial CLIE, porque yo he visto sus fotos, sus publicaciones. Por ejemplo, lanzó Teología de la Creación del Universo y de la Relación de Dios con su obra cósmica por un físico con 3 doctorados. Es católico. Y, sin ir muy lejos, el profesor Xavier Picasa es un teólogo católico. Comentario del Evangelio de Marcos por Xavier Picasa. Por allí también sacó un curso de patrística. Entonces, tenemos una abundancia rica en los teólogos y en los estudios católicos. Luego, cuando lleguemos a la cuestión de la justificación, ese es otro tema, pero acá vamos poco a poco conociendo de primera mano. Guido, hay algo que me gustaría, a grosso modo, ustedes, me imagino que hay varias presentaciones, ustedes trabajan mucho con lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cómo se divide? Yo tengo 2, tengo uno más viejito por allí, tiene unos artículos y después otros numeritos más pequeños, subtítulos. Mira, ahora estoy porque estoy en el de la justificación, gracia y justificación, pero a grosso modo, ¿cómo funciona, cómo usan en la Iglesia Católica el catecismo? Que también lo hay en otras confesiones, dicho sea de paso, cuidado. ¿Cómo lo utilizan? ¿Cómo funciona? Adelante. Sí, sí. El catecismo ante todo es un manual de instrucción religiosa. Viene pues claro, es un manual de instrucción religiosa que viene de hecho mismo, de la época después de la Reforma Protestante. Se sacó el Catecismo de Trento, el Catecismo de San Pío V, de San Pío X, y también, de hecho, inclusive las reformas también, las principales iglesias, por ejemplo, Lutero sacó 2 catecismos, un catecismo mayor, otro catecismo menor, uno más para el pueblo, otro más para la gente intelectual, y también tú no ves los catecismos de las diferentes confesiones, sobre todo de rama histórica, ¿no? Anglicanos, luteranos y demás, reformados. Es ante todo, es un manual donde a manera que se utilizaba antiguamente en tiempos de la Edad Media, en la escolástica, pregunta y respuesta. Entonces un catecismo, bueno, el mío está completamente rajado, el catecismo, alguien me dijo, le voy a regalar uno, y no, porque es que yo lo tengo ya completamente estudiado en todas partes, entonces yo lo tengo ya, todos mis libros son así, tienen sus diferentes, yo ya sé en qué parte voy a ir y demás. Entonces, el catecismo, ante todo, es un manual donde se hablan de 4 tópicos que son importantes para que la gente católica, si no conocen, por lo menos conozcan lo que a veces decimos, muchas veces criticamos si no conocemos. Y pasa por ambos lados, o sea, pasa tanto el catolicismo del protestantismo como el protestantismo con el catolicismo. O sea, hay a veces tantos perjuicios todavía que entonces no nos dejan ni siquiera por lo menos conocer qué es lo que el otro piensa. Entonces, el catecismo como tal tiene diferentes secciones. La primera y la que más me gusta es más de orden teológico, es el credo. O sea, toda la parte del credo, la primera parte es donde te explican, acordemos que los primeros en las iglesias primitivas empezaron a utilizar los credos de fe. De hecho, muchos de esos credos de fe, el credo apostólico, el credo niceno-constantinopolitano, el credo atanasio, también lo utilizan muchas de las iglesias históricas. Cuando hablo de iglesias históricas son la luterana, la anglicana, algunas iglesias reformadas. Hay que tener en cuenta que esas iglesias, hay unas que son más afines al catolicismo. Yo diría de pronto, y alguien no creería que eso, que es de pronto el luteranismo y el anglicanismo, porque el anglicanismo es como un puente medio entre los católicos y los protestantes.
Una, ya que es una rama un poco más radical, más de orden de lo que fue la protestante, son las iglesias reformadas, donde vienen los calvinistas, los presbiterianos y demás. Entonces, la primera parte es todo lo que es la explicación del credo, como lo veían los primeros cristianos, o sea, la parte de la Trinidad, lo que es la iglesia, lo que es el tema de la eclesiología y lo que es el tema de la salvación. Después viene otra parte donde son las oraciones y se explica la oración común, que es la oración del Padre Nuestro, que es lo que parece la oración que nos deja Jesucristo. Hay otros temas secundarios que hablan pues sobre la comunidad, lo que tú me decías, temas, la salvación de Dios, la ley, la gracia, los méritos, las virtudes teologales, en fin. Y después los 10 mandamientos, donde se explica también punto por punto, y también después los sacramentos, que para la Iglesia Católica son 7. O sea, cualquier persona, ahí está, en la parte final aparecen también todas las descripciones, por ejemplo, las referencias de la Biblia, donde el cual los orden alfabéticos, los documentos del cual la Iglesia Católica saca estas enseñanzas. Cuando hablamos de documentos son, por ejemplo, a veces encíclicas de papas o los documentos, los concilios que han habido en la historia de la Iglesia, 21 concilios hasta el Concilio Vaticano II, referencias sobre los padres de la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, índice temático, bueno, los grandes teólogos como Tomás de Aquino, Agustín. Eso es más que todo de pronto el catecismo. Yo recomiendo para cualquier persona que quiera por lo menos conocer, no quiere decir que tenga que adherirse pero por lo menos conocer de primera mano, recomiendo, si es del lado católico, el catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo fue propuesto por el Papa Juan Pablo II en el año de 1992, y quien estuvo detrás de todo esto, o sea, porque pues aquí viene los mejores teólogos católicos, biblistas, quien estuvo detrás de todo eso, que en ese momento era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue Joseph Ratzinger, el cardenal Ratzinger, que después fue el Papa emérito Benedicto XVI. Entonces, eso es más que todo el catecismo, como tú lo tienes también allá, para que la gente entienda. De hecho, también, como te decía, hay también catecismos, Lutero hizo unos catecismos también, y las principales, de hecho, inclusive en la Biblia, no la trajo ahorita, en la Biblia de la Reforma, ahí también aparecen los principales catecismos, que es la misma línea. Explicación de la Trinidad, del credo, de la Biblia, y bueno, el alma, la salvación, eso es más que todo lo que es un catecismo. Gracias, Guido. Y de hecho, viendo un video, le hicimos un reseñazo a Historia de la Filosofía y su relación con la teología por el doctor Alfonso Ropero, por Editorial CLIE, y Lucas Magnin, quien lo prologa, él es escritor también, tiene 2 libros con Editorial CLIE, La Rebelión de los Santos y 95 tesis para la nueva generación. Escuché un video, una entrevista que le hicieron unos buenos amigos de esta casa, cristianos críticos, síganlo. Y el detalle es interesante. Lutero murió creyéndose, continuando ser católico. Él no renegó de la Iglesia Católica. Él se opuso a ciertas enseñanzas. Pero interesante es que Lutero no concebía, Guido, otro sistema, no. Él murió amando a la Iglesia Católica en el sentido de tradición, en fin. Aunque ese es otro tema, pero es interesante cuando uno se mete y averigua y investiga todas esas cuestioncitas allí, ¿no? Repito, vamos a tener diferencias marcadas cuando lleguemos al tema de la justificación, y por aquí tengo algunos libros preparados que luego podemos dar la tanda del libro, Guido, porque sé que también te gusta leer, pero déjame sacar unos saludos por allí porque tengo abandonada a la audiencia. Denle like a este video, compartan la transmisión, suscríbanse al canal si no lo han hecho, y vamos a documentarnos, vamos a prepararnos. Por aquí tengo que nos debe recordar cómo defender su fe, por el doctor Arcis Sproul, por Editorial Portavoz, y aquí él menciona a Aquino, Agustín, grandes pensadores, ¿no? Que a veces parece que solo son de la Iglesia Católica, a veces de la Iglesia Evangélica. Yo los llamo comunes, ¿no? Pero ese sería otro tema. Hay mucho material para eso, y queremos aprovechar el tiempo con Guido. Saludos, Sinovi, bendiciones, gracias por estar allí. Dani, bendiciones, creo que es dominicana. Carmen de México, bendiciones. Un buen amigo, Richard Silver, saludos a Jairo y al licenciado Guido.
ya lo conocen, Análisis y Revisión Teológica Académica de HarperCollins Christian Publisher, el amigo y hermano Richard Silver. Por aquí está Leonardo Magdaleno, creo que de México. Guido, un buen hombre y gran teólogo, lo estimamos. Bendiciones. Y por aquí me dice Carmen, el doctor Enuel, y creo que está hablando del doctor Enuel Hernández, que también es escritor, siempre alaba el carácter del hermano Guido. Será un placer escucharlo. Gracias, Carmen, por ese dato que no lo conocía. Oscar Mauricio de Colombia, el pastor Oscar Mauricio, allá de Colombia. Dios lo bendiga desde Colombia. Bendiciones, pastor, para usted también. Qué bueno que pueden estar allí. Guido, ¿qué lees? ¿Qué has leído últimamente? ¿Qué tienes por allí? Bien, listo. Mira, cuando yo empecé en esto, por ejemplo, en Facebook y los primeros debates, porque claro, hay de todas las líneas, bueno, mi formación siempre fue muy católica, pero empecé a escuchar que decían también, yo nunca conocía, empecé a hablar de lo que tú decías de alguien que admiro, aprecio mucho, yo creo que es un hombre de Dios, el doctor Justo L. González, y sobre todo él, o Alfonso Ropero, Pablo Deiros, y empecé también a leerlos. Me pareció muy interesante y casi que prácticamente de ese tiempo para acá, hace unos 2-3 años para acá, casi todo la lectura que yo he hecho es de ellos, ¿no? Es de ellos porque me parece también interesante conocer ese criterio. Entonces tú me dices que presentar algunos de los que más me gustan a mí. En pantalla, sí, de los que más me gustan. No sé si tú no sé, yo me imagino que tú ya lo has promocionado. Sí, pero adelante. Sí. Lo tengo por allí en el lugar de la mancha. Ajá, sí. Y este es de Alfonso Ropero, que es también por esa misma línea, perdón, ¿de quién es? De Alfonso Ropero, claro, de Editorial CLIE, y es por esa misma línea. Es que a veces uno piensa, los grandes intelectuales, personas como él, como Justo L. González, como Pablo Deiros, no son personas como fue el mismo Francisco La Cueva. El hecho que sean ellos afines a una iglesia cristiana no quiere decir que sean anticatólicos, simplemente ellos hacen la diferencia entre uno y el otro. Entonces, este libro a mí me gustó muchísimo, o sea, de la historia de la iglesia primitiva, Editorial CLIE, y he escuchado también entrevistas de Alfonso Ropero, me parece una persona muy ecuánime. Hay quienes dicen, no sé, que a veces es muy liberal, bueno, no sé, eso sí no conozco mucho, pero este libro lo recomiendo muchísimo, o sea, de los que he leído. Y otro de esos que también me gustó mucho es el de la historia de la literatura cristiana antigua, ¿no? De Justo L. González también, donde habla pues de todos los pares de la patrología, los pares de Oriente, de Occidente, siempre con ese estilo que tiene él, un estilo muy sencillo, muy imparcial, no se ve que tenga ninguna cosa contra la Iglesia Católica, ¿no? Como debe ser un historiador, ¿no? Siendo lo más objetivo que puede ser. De hecho, inclusive, si tú lo has preguntado, yo me imagino que ellos también sienten que esta parte de la Iglesia primitiva es de ellos también, o sea, es algo en común, independientemente del enfoque en que lo hagamos. Entonces, como tú me decías, Agustín o Tomás de Aquino, o los padres apostólicos y demás. Entonces, esos son los libros que he leído, y este también, que creo que es muy importante, Historia del Cristianismo. De hecho, creo que he escuchado en entrevistas del doctor Justo L. González que este libro en especial se utiliza mucho en facultades de teología. Es casi que un libro básico para los que son formadores de pastores o algo. Este libro también, en los 2 tomos, también ha sido muy buena ayuda. Y otro que también me gustó mucho, el de Pablo Deiros, historia, sí ya es de rama bautista. Sabemos que Justo L. González es de rama metodista, y Alfonso Ropero pues creo que debe ser de rama evangélica. De pronto esos son los que saqué, porque tú me decías que si de pronto quería recomendar algunos libros sobre historia, algo así, que son de, como tú mismo decías, tanto Editorial CLIE como Editorial Mundo Hispano, ¿no? Mundo Hispano, y el otro de Don Justo González de Unilic, y el de Pablo sí. Creo que de Mundo Hispano. Sí, Unilic. Sí. Y el de Pablo Deiros, Mundo Hispano también. Exactamente. Sí. Digo, a Casa Bautista de Publicaciones. Si tienen alguna pregunta, la pueden
hacer. Por allí está desde Argentina Fabián, bendiciones. Y por aquí Santiago Aldana, bendiciones hermano Guido Rojas, saludos para ustedes también. Vayan y suscríbanse al canal, denle me gusta, pasen por el canal de Guido, que allí lo voy a poner en pantalla, dejen sus comentarios, alguna pregunta en relación con la Iglesia Católica, alguna duda, pues la pueden dejar, la pueden hacer sin problema. Nosotros en la primera entrega, Guido, pero Jairo, disculpa, tú quisiste hacer, para que en sintonía algo así, quisiste hacer una serie que se llama El Catolicazo. ¿Cuál es tu finalidad de esta serie? Algunos de los libros que tienes tú en común, de que hablas sobre el catolicismo y ¿cuál es la finalidad de tu serie El Catolicazo? ¿Qué tienes en mente? Voy a mostrar en pantalla. Voy a mostrar en pantalla, que no lo pueden ver en Instagram. Saludos de Instagram, bendiciones. Deben venirse a YouTube para poder sacar los comentarios. Esta es la presentación. Voy a colocar este banner a ocultarlo. Esta sería, ahí está. Pero voy a colocar el banner. Este fue el oficial, y yo coloco a manera de preguntas, ¿no? Y la idea es conocer y refutar o ver qué se afirma. Por ejemplo, con la tradición, a veces pensamos que todo lo de la tradición es malo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La cuestión de la justificación, en fin, la idea, voy a quitarle pantalla, la idea es una sección, Guido, y sí, tengo algunos libros en común, te voy a enseñar algunos que sé que los conoces. La idea es poder tener un espacio de diálogo, de encuentro. Eso no significa que vamos a abrazar todo lo de la Iglesia Católica o a rechazarlo todo, que ahorita hay una pelea, por cierto, parece que hay un contador entre los youtubers que se van haciendo católicos y los youtubers que se van haciendo protestantes también, ¿no? Pero la idea es poder conocer siempre desde el formato de los libros, porque es un canal de libros, no es un canal de cocina, ni mucho menos. Entonces, cada sección que se abra, hablar de libros. Por ejemplo, que en su momento fue sacerdote católico romano, ¿cómo no tener el libro de Francisco Lacueva por Editorial CLIE, Catolicismo Romano, y escuchar de primera mano, leer de primera mano lo que él dice acerca de las doctrinas de la Iglesia, doctrina sobre la Virgen María, doctrina sobre la salvación, los sacramentos, que lo mencionaba en relación al ¿cómo se llama? Al catecismo, principios de teología moral. Y otro libro que él confronta, pero del respeto, y sé que lo tienes porque te lo vi promocionando, por Arce Sproul, Estamos juntos en la verdad, un libro que habla sobre el movimiento de evangélicos y católicos juntos, y él toca el tema de las escrituras, de los libros de la Biblia, de la justificación, en fin. Entonces, la idea, Guido, para responder a tu pregunta, es si vamos a hacer apologética, vamos a conocer, en este caso, a la Iglesia Católica. Estamos preparando para abrir una sección llamada el musulmanazo, conocer acerca del Islam, ¿no? De hecho, tengo aquí el Corán en inglés, español, y esa es la idea. Entonces, a veces, y lo decías hace un ratito en alguna pregunta que respondiste, a veces decimos sin saber, sin leer, sin haber tomado el mínimo tiempo en investigar, solo vimos un reel en Instagram, 5 minutos de un video de YouTube y tal, y lanzamos opiniones desesperadas, y me parece que eso no es correcto. A lo mejor porque vemos al Papa, que no estamos como evangélicos de acuerdo con el término, pero esa vestimenta tiene una historia, esa vestimenta tiene un precedente, por ejemplo, ¿no? Ya porque alguien tiene una vestimenta así, rechazamos. Entonces, hacemos el trabajo fácil y rápido, rechazamos todo, y me parece que nos tenemos que poner serios. Yo he visto cómo te dan palo, te crucifican cuando tú te pones en algunas cosas del lado protestante, o cuando recomiendas algún tipo de literatura, porque parece que si abrazamos una postura, tenemos que ir todo por allí. Pero me parece que tiene que ser esto más serio, y hay que tomarnos el tiempo. Y te invité, bueno, vamos a escuchar de un propio teólogo católico, que sin ánimo de ofender, no sé cómo no te han excomulgado, porque a veces das unas opiniones allí donde incluso le plantas cara a la Iglesia Católica, ¿no? Yo leo
algunos comentarios, algunas notas de Guido, y él no aplaude todo. Pero bueno, la gente te quiere escuchar a ti. A mí me escuchan mucho. Vamos a ver si hay alguna pregunta aquí, algún comentario, alguna aportación. De momento no la hay. Guido, ¿cuál sería? No es un formato de entrevista como tal, así que la puedes comentar de manera informal. ¿Cuál crees tú, en tu experiencia, en tus estudios, que serían, y bueno, y además no lo mencionaste, pero sé que lo conoces, seguramente lo tiene, una joya por Editorial CLIE, Historia del Pensamiento Cristiano, por don Justo González, que él allí pues te habla de todos esos historiadores, teólogos, pensadores, en fin. Supe de para vergüenza lo digo, supe de un evangélico que llamó, creo que Agustín de Hipona, que era del diablo y cosas así. Esas son respuestas muy vagas y muy irresponsables. Hay que estudiar la historia, pero lo que te iba a preguntar, Guido, porque tenemos diferencias, evangélicos, protestantes, católicos, 2, 3 diferencias las más marcadas a tu entender, sin entrar en cuestiones pormenorizadas, porque no hay tiempo para ello, pero ¿cuáles serían? ¿No? Hay muchas, pero esas 2, 3, 4 diferencias cruciales en las que aún no hemos podido entendernos. Sí, yo creo que la principal de todo es la autoridad. O sea, entender cómo cada iglesia ve el tema de la autoridad. Porque entonces, por ejemplo, de la parte evangélica, entonces dije, y yo respeto mucho eso, o sea, es decir, la Biblia es nuestra fuente suprema de autoridad, insuficiencia formal de la escritura, prima escritura, y digo, bueno, yo alabo mucho eso y lo respeto. Pero entonces, cuando se va a la contraparte de la Iglesia Católica, entonces eso es de pronto sería interesante a manera de aclarar qué es lo que pasa con la Iglesia Católica en el sentido de que, entonces, por ejemplo, dice, de la parte, muéstrame con la Biblia la Asunción de María. Pues no va a estar. Muéstrame con la Biblia la Inmaculada Concepción o el Purgatorio, o empiezan o por qué el Rosario salió ya en el siglo X y después, entonces, eso de pronto sería muy interesante que la gente entienda que el criterio de autoridad para la Iglesia Católica es muy diferente para el sistema de las iglesias protestantes. Claro, para la Iglesia Católica la forma de autoridad es lo que nosotros conocemos como el magisterio. El magisterio en sí es, en este caso sería el Papa, serían los obispos, serían los concilios los que determinan cuestiones de orden doctrinal. Que en ese magisterio, por así decirlo, hay 2 fuentes de autoridad, que en este caso sería la Biblia y la tradición. Eso sería de pronto el aspecto. Ahora, cuando llega, por ejemplo, Martín Lutero con su grito de guerra, solo escritura, bueno, en fin, si no lo dice la escritura, yo no lo voy a creer. Ahí de pronto está la ruptura, porque también es muy respetable. Ahí entonces donde tú, por ejemplo, tú como evangélico dices, bueno, yo creo todo lo que diga la escritura o me tengo que sustentar toda la escritura. Incluso en ambos postulados hay también diferencias. Si es del lado, por ejemplo, de la Biblia de tradición, está el caso de los católicos y los ortodoxos, que aunque tenemos a veces los 2 mismos baluartes, hay doctrinas que también son muy parecidas y hay otras que son completamente opuestas. Igual en el lado del protestantismo, o sea, también cuando Martín Lutero con la Biblia, él pensó de que sí, qué bueno que todos lean la Biblia, pero aún, por ejemplo, ya en tiempos de Martín Lutero empezaron a haber divisiones, no todos empezaron a creer lo mismo. Entonces, de pronto yo creo que ese sería uno de los principios, saber entender por lo menos cuáles son los criterios de autoridad que maneja la Iglesia Católica, cuáles son los criterios de autoridad que manejan, por ejemplo, las iglesias evangélicas. En este caso hay puntos en común, hay temas que nosotros podemos hacer un discernimiento desde la Biblia, por ejemplo, la fe, lo que tú decías, la justificación, la gracia, la salvación, cristología, la Trinidad. Hay cosas que nosotros podemos mirarlo desde las escrituras. Hay otras en que pronto pues la Iglesia Católica tiene su soporte en la tradición. Evidentemente el evangélico no lo va a entender porque no. Ese sería un punto importante. No me gusta interrumpir por aquí. Antes de pasar al segundo punto, has nombrado la tradición. ¿Qué es la tradición en la Iglesia Católica? Bien, ese concepto de tradición es muy importante porque también se maneja desde el lado protestante. Entonces, he escuchado teólogos, a pastores decir, bueno, nosotros tenemos como tradición apostólica. Claro, primero hay una tradición tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, tanto en la Antigua Alianza como en la Nueva Alianza, siempre el criterio fue, bíblicamente, es el suceso como tal, decir, por ejemplo, la historia de Noé, de Abraham, de Moisés, ese es el suceso como tal que está registrado.
hay otra tradición, ese acontecimiento se transmitió de forma oral, bien sea en el Antiguo Testamento en el pueblo judío, en el Nuevo Testamento en la comunidad cristiana, y después llega la parte escritural, que es donde también a veces hay afinidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esos serían los tres criterios. Cuando se maneja en el Nuevo Testamento, entonces a veces se habla de autoridad apostólica, en el sentido de que ellos reconocen, bueno, nosotros también reconocemos de que primero Jesús forma una comunidad, evidentemente pasa un tiempo en el cual después se pusieron por escrito esos mismos acontecimientos. Algunos creen que el primero fue el Evangelio de Marcos, otros que la carta de Pablo a los tesalonicenses, y que en última instancia también se manejan pues esos variantes, sería el compendio joánico, o sea, ya lo que Juan escribió, a veces años 80, o sea, eso es lo que se llama tradición oral y también tradición apostólica y escrituralmente como tal. Para la Iglesia Católica creemos que a la par de las escrituras, que termina la revelación con Juan, el último de los apóstoles, creemos que esa misma delegado, esa misma promesa que dio Jesucristo, el Espíritu Santo, ha continuado, que es lo que nosotros conocemos también como la tradición oral, que es lo que también sucedió en los primeros siglos del cristianismo, donde también, de hecho, inclusive aquí mismo aparece libros que empezaron también en ese mismo periodo, que fueron importantísimos para los primeros cristianos, que se conocen como los documentos apostólicos, la Didache, el Pastor de Hermas, las cartas de Ignacio de Antioquía, las cartas de Clemente Romano, y así sucesivamente. Entonces ahí viene la patrología, la patrística. Eso para la Iglesia Católica también es un soporte fundamental. Exactamente, sí. Claro. Pero, Guido, esa tradición en el mundo católico iría a la par de la escritura, un complemento por encima. ¿Cómo sería? Sí. Para la Iglesia Católica es lo mismo, porque creemos que es la misma asistencia al Espíritu Santo. Jesucristo prometió el Espíritu Santo que iba a estar en su iglesia, claro, pero con un criterio de autoridad, que en este caso sería decir, por ejemplo, en este caso el Papa o los obispos o los concilios, que fue como se manejó en la iglesia primitiva. A medida que iban saliendo herejías o corrientes, la iglesia respondía, muchas veces, por ejemplo, a manera individual, otras veces se hacían sinos y otras veces se hacían concilios. En las iglesias, no sé cuál será tu rama, pero en las iglesias históricas, por ejemplo, los primeros concilios, algunos se aceptan, los primeros credos de fe, pero no con la autoridad que tiene la Iglesia Católica. Pero nosotros creemos que en el transcurso de la historia, esa misma tradición ha seguido como soporte. Entonces, ahí están las enseñanzas de los papas, los concilios, las diferentes cuestiones teológicas. Eso sería importante a manera de conocerlo, por lo menos decir, bueno, cuáles son los criterios de autoridad. Ese sería un punto fundamental para hablar tanto el uno como el otro. Porque si yo como católico no puedo reconocer que mi hermano evangélico se guía primero con la Biblia, que la Biblia es su fuente de suprema autoridad, sí, ¿cómo voy a empezar a cuestionar o a mirar su doctrina si no sé cómo es que ellos van a manejar esa línea? Igual con el católico, que ese sería de pronto el punto principal. Otros sí ya serían ya temas más, por ejemplo, la Eucaristía, los temas más centrales. El término de María también es un término que a veces se divide mucho. Para la Iglesia Católica, María tiene un lugar importante. No creemos que sea una diosa, ni mucho menos. Y hay afinidad en algunas iglesias. Se cree, por ejemplo, que María se le puede dar el título de Teotocos, que fue en el concilio de Éfeso, y la virginidad de María, que de hecho inclusive fue defendida hasta por los padres de la iglesia. No concuerdan ellos con la Iglesia Católica, que es que no tuvo ningún pecado, como cree la Iglesia Católica, por los méritos de Jesucristo, y también la Asunción, que evidentemente no está en la Biblia. Esas cuestiones de orden teológica la iglesia la fue madurando y después se definió dogmáticamente, que es otra cuestión. La Iglesia Católica tiene dogma. Un dogma es una definición que ya se reveló, ya la iglesia lo estudió, y ya el que es católico como tal tiene que regirse a esas normas. Pero no es que sea una cosa de camisa doble fuerza, sino que hay una explicación en la cual la iglesia ha llegado a esas conclusiones. Ese sería de pronto los temas a grandes modos en que a veces diferenciamos los unos de los otros. Sí, sé que hay más temas, pero quiero sacar un par de preguntas del público que creo que vienen bien. Por acá está Icarduel Andazuri desde México. Gracias por estar allí. Bueno, creo que aquí hay como 2 o 3 preguntas. Tengo una pregunta para Guido. ¿Es verdad que algunos teólogos católicos ya no aceptan la virginidad perpetua de María y lo ven solo como dogma? Y quiero aclarar algo, se lo dije a Guido tras cámara.
siempre mis invitados se reservan el derecho de decir, esta pregunta no aplica, no la puedo contestar, no viene al tema, entonces mi invitado tiene que sentirse cómodo, ¿no? Saco las preguntas porque lo acordamos, preguntas en vivo, pero si él cree que la podemos pasar, así que siéntete con libertad, la ponemos otra vez en pantalla, Guido. Es verdad que algunos teólogos católicos ya no aceptan la virginidad perpetua de María y lo ven solo como dogma. Sí, no, yo no tengo ningún problema. Después de que sea con educación y cultura, no, eso está muy bien que la gente pregunte porque para eso se trata. Sí, no, o sea, la virginidad de María ya es un dogma en la Iglesia Católica. O sea, yo, por ejemplo, yo como cualquier persona, inclusive un sacerdote o un teólogo puede decir a término propio, yo no creo en eso, pero ya no es el magisterio de la Iglesia. O sea, el magisterio ya definió que María fue virgen antes del parto, en el parto, después del parto. Eso ya es una verdad de fe que la Iglesia Católica lo ha revelado. El que se adhiere a esa doctrina tiene que aceptarla. Que hayan de pronto teólogos o sacerdotes que lo nieguen o que de pronto puedan no den una opinión personal, ahí había que hacer una diferencia, ¿no? O sea, en el transcurso de la historia de la Iglesia han habido muchos teólogos, sacerdotes, de pronto muy cuestionados, como fue Hans Kuhn y todo eso. Entonces, a algunos la Iglesia, bueno, les pone ahí a veces algunos han sido excomulgados o han salido pues fuera de la Iglesia porque realmente eso no es lo que enseña. Ahora, eso es importante, Jairo, aclarar que yo pienso que en todas las iglesias hay ese sistema. Tal vez no se maneje ese mismo tema como infalibilidad o dogma, pero en cualquier iglesia yo creo que ya tiene establecido su doctrina. O sea, por ejemplo, el Tulín para los reformados, lo que creen los luteranos, lo que creen la iglesia anglicana, todas las iglesias unicitarias, toda iglesia yo creo que ya ha tenido tiempo para madurar su compendio teológico y eso es lo que ellos aceptan. Entonces, eso también sería importante. Ahora ya podemos entrar a analizar cuáles puntos sí, cuáles no y lo que tú decías, en qué se evidencia cada uno. Antes de pasar a, porque tiene otra pregunta aquí, mi hermano, pero este es a título personal, lo he escuchado. ¿Es María corredentora juntamente con Cristo? ¿Tiene la facultad de perdonar pecados igual que Cristo? Ese título corredentor está en el catecismo, se lo han dado, es un dogma. Muy rapidito, por favor, antes de ir a la otra pregunta que tenemos ahí. Gracias. No, nosotros, o sea, se entiende mal. O sea, cuando hablamos de corredención es que ese término en latín da a entender que colabora en el plan de la salvación, pero no, o sea, María no muere en la cruz con nosotros, o sea, colaboró en el plan de la salvación como colaboró también Moisés, Abraham, Juan Bautista, los apóstoles. O sea, tiene un papel principal, sí, primario en el sentido que le da la humanidad a Jesucristo, pero evidentemente el que muere en la cruz no es ella. Pero entonces eso hay que tenerlo entender bien. O sea, ni María salva, ni ningún santo salva, ni tiene la honra de adoración, ¿no? Le damos, ahí también ahí había a veces o males entendidos o a veces abusos también que se han cometido, que a veces da a entender que a veces en el fervor popular se pueden llegar a esos extremos de fanatismo en el cual se piensa que María ya es una diosa o que tiene el poder. Eso sí es una falla en la Iglesia Católica, pero eso es más ya a nivel de orden de lo que es de doctrina, no lo que enseña la Iglesia Católica. El que quiera realmente, el que tenga alguna duda, que se vaya al catecismo. Esto es lo que enseña oficialmente la Iglesia Católica de María, de Jesús, de los santos, de los sacramentos, de lo que tú quieras. El resto, si alguien tiene alguna duda o algo, primero verifique realmente la información. Y recuerden, aquí está el canal del licenciado, el teólogo católico Guido Rojas, vayan allí, pero quienes estén interesados en el libro que él escribió, escríbanle por privado, ya vamos a sacar la otra pregunta, escríbanle por privado allí a su Facebook y le hace llegar una copia digital por cortesía, completamente gratis, obviamente, para seguir documentándose en el tema. Hay otra pregunta y dice por aquí, y Cardue, él dice, pregunta, ¿qué libros católicos recomiendan para estudiar la Mariología? Bueno, pues hay mucho. Lo que pasa es que esos tipos de libros ya casi no son. Yo, por ejemplo, en mi biblioteca tengo unos libros que son de la Abad, de la editorial Eder, que son libros ya son libros que son antes del concilio, casi no creo que se consigan, pero en realidad, realmente, si alguien quiere estudiar realmente lo de la Mariología, yo creo que el catecismo, inclusive lo que la Iglesia Católica dice de María, en el catecismo es muy resumido, pero muy, muy concreto. Si alguien quiere más, de pronto puede
buscar, por ejemplo, en librerías católicas, como por ejemplo la librería San Pablo, son librerías católicas, la editorial Elder, la editorial Bach, son dos editoriales católicas que sacan material pues de muy alto nivel. No sé en este momento de Mariología, pero cualquier persona, o sea, de hecho en internet hay muchos libros o muchas cuestiones que se puedan, pero tiene que ir más o menos por esa misma línea, lo que la iglesia ha enseñado en sus dogmas, en la misma tradición, en que los padres de la iglesia hablaron de eso, pero podrían investigar, sí. A veces también yo saco mucho libre, sobre todo la que más utilizo es Mercado Libre, ¿no? O Amazon, Ajá. pero ahí también aparecen, como tú, también hay muchas librerías especializadas católicas en el cual se pueden poner Mariología y ahí te aparecerán todo lo que sea. De hecho, inclusive también hay muchos documentos también en el Vaticano, también en la página del Vaticano o páginas de apologética católica que ahí te van a decir todo, cualquier tema que quieran de María desde el punto de vista doctrinal. Pero en el catecismo se habla de ella, ¿no? Claro, se habla de ella, pero y de hecho inclusive hace la gente pensará, pero son siempre, lo que nosotros creemos de María siempre es en relación a Jesucristo, ¿no? Siempre lo que nosotros pensamos de María es en relación a Jesucristo y está en la parte del credo. Cuando uno va a la parte del credo, cuando habla de Jesucristo, van a leer unos artículos de María. Aquí, déjame, te los busco. Aquí está. Por ejemplo, mira, desde el numeral 484, donde hablan de nació de la Virgen María, la Inmaculada Concepción, hágase en mí según tu palabra, la maternidad de María, la virginidad de María. Ahí explica María la siempre virgen, la maternidad y virginal de María en los designios de Dios. Ahí está. En el catecismo de la Iglesia Católica, en la parte de Cristología de Jesús, desde los numerales 484 en adelante. O sea, el catecismo se divide por numerales, o sea, no tanto por las páginas, no los numerales. Hay un numeral, entonces uno dice, ¿cuál numeral? Entonces, numeral 489. Entonces uno va al numeral 489 y ahí te aparece la definición, dependiendo de la estructura, como está el catecismo. Es muy fácil manejar el catecismo. Déjame poner en pantalla porque me interesa que expliques eso. Te voy a poner en pantalla a ti solo para que lo enseñes. Y hay un numerito grande y hay como otro más pequeño. En mi caso está un numerito en negrita y luego hay otro que que parece que es que hace referencia a otro artículo. Pero si lo quieres enseñar, ¿cuál Sí, edición pues, tienes? Te voy a dejar en pantalla completa. claro. Bueno, este es el catecismo. Bueno, es que yo tengo el primero, ¿no? Aquí está. Si uno ve, por ejemplo, ahí está, hágase en mí según tu palabra, y entonces aparecen los numerales. Ahí está, por ejemplo, numeral 494. Los rojitos no tanto, esos son ya referencias a los documentos, ¿no? El numeral que interesa es el que aparece en negrilla, y ahí le explican a uno todo, y ya, por ejemplo, lo que aparece, por ejemplo, en paréntesis son los documentos de la iglesia, que puede ser del Concilio Vaticano II. Entonces ahí están todos los numerales, y ya al final ya uno, ahí va a la parte final y te van a decir si esos documentos que aparecen, por ejemplo, en abreviatura, ¿cuáles son los documentos? Ahí está, orden alfabético de los documentos de la Iglesia Católica. Ahí te aparecen todos los documentos de los cuales la Iglesia Católica ha sacado esa información. Entonces, es muy completo. Ahí entonces lo digo para que la gente después lo pueda, pero es muy fácil de manejar. De hecho, inclusive que este catecismo también se consigue en PDF. Cualquier persona que lo busque en Google, hay ediciones gratis de tanto de catecismo como de cualquier otro libros católicos. Ese catecismo ya vamos a tener que jubilarlo, Guido, porque ha pasado trabajo en tus manos, hijo. Sí, no, alguien me dijo, le voy a regalar otro, pues no me sirve porque es que este ya lo tengo, porque son libros míos de estudio. Todos los libros míos de estudio están subrayados, marcados, entonces yo, por ejemplo, ya cuando quiera ir a alguno, por ejemplo, de Justo L. González, yo ya sé dónde buscar y todo, entonces pues si me lo regalan no me hace, así está, porque todos mis libros son así, porque son libros de estudio. Yo no los tengo para tenerlos ahí en mi biblioteca, yo los tengo acá. Entonces yo tengo acá, si quiero buscar un tema, entonces yo ya tengo la forma mía de buscarla. Hay varias preguntas por aquí, obviamente, Guido, para respetar el tiempo que acordamos, no quiero explayarme mucho, pero se animaron aquí a varias preguntas. Alex, ¿qué podemos entender de los pecados capitales y los pecados veniales? Sí, bueno, eso ya está también en la sesión que tiene que ver con los mandamientos,
cómo la iglesia define primero que son los pecados mortales, que son la misma línea que siguió San Agustín, 3 en relación a Dios y 7 en relación al prójimo. Y de esos hay unos pecados que la Iglesia Católica considera que tienen una particularidad, que son los pecados pues, veniales o los pecados capitales, que son la lujuria, la envidia, la soberbia. Entonces aquí la Iglesia Católica... Los capitales. Sí, eso sí. Y los veniales, por ejemplo, puede ser a veces también lo que puede ser la pereza, la falta de amor al prójimo, el egoísmo. Entonces, aquí toda esa parte moral también se explica. Todo lo que es la parte moral, litúrgica, pecados, redención, salvación, concupiscencia, el libre albedrío, todos esos temas que a veces los manejamos, pero que a veces puede tener algunas diferencias. También la iglesia primero te explica todo eso, la caída del hombre, la gracia. Entonces, ¿cómo se exactamente? Porque lo uno va a ligar a lo otro. Entonces, ahí entonces a veces también esas partes teológicas también son muy interesantes porque de pronto algunas iglesias reformadas o algunos tienen ese mismo tópico con diferentes, la justificación. Todos esos temas son importantísimos, que tiene que ver con el ser humano, ¿no? La pregunta, ¿en qué se basa o fundamenta la Iglesia Católica? Claro, estas preguntas requieren un estudio completo, un live solamente para responderla a plenitud, pero a líneas generales para ir concluyendo, ¿en qué se basa o fundamenta la Iglesia Católica Romana o para beatificar personas afines al catolicismo romano? Claro. Ante todo, un santo es alguien que ha llevado una vida de acuerdo a la imitación de Dios en su estado como tal. O sea, hay santos en la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Eso es ante todo lo que nosotros creemos que es un santo. Una persona que en el transcurrir de su vida le da el sí a Dios, entonces puede ser un sacerdote, puede ser un niño, puede ser una ama de casa. En esos santos hay algunos que llaman confesores, que llevan una vida normal, y otros que son mártires, que de hecho inclusive el culto a los mártires es algo que se tenía desde los primeros siglos del cristianismo. O sea, el mártir es el que riega la sangre por Jesucristo. Entonces, cuando una persona tiene esas virtudes, por ejemplo, ahora que se murió el Papa Benedicto XVI, de pronto por su intelecto, por el bagaje teológico, entonces la iglesia empieza todo un proceso de investigación que es muy riguroso. A veces puede durar 20 años, se recoge la información, se mira a ver realmente qué escribió, si va a fin con la Iglesia Católica, si fueron escritos, su testimonio de vida. Entonces se abre un proceso en el cual se coloca como un ejemplo, porque eso es ante todo un santo, no es tanto equipararlo a Jesús, ni mucho menos. A Jesús nadie se va a equiparar, él es el santo de los santos. Eso es. Entonces, ese proceso se llama beatificación. Y después de un milagro por intercesión de ese santo, que sea demostrada por una comisión científica, que eso también es algo bien interesante, curaciones a veces que se han dado de una manera plena, completa, a veces de cualquier enfermedad, se llega ya a la canonización, que ya lo que hace el Papa, que se coloca ya como un modelo y se le coloca una fiesta litúrgica. Eso es beatificación y el segundo paso es canonización. Bien, gracias por esforzarte en tu respuesta. Yo sé que es poco tiempo, pero se animó la gente por acá. Dice Icardue, creo que es Eri el nombre de mi hermano. Yo tengo los documentos Vaticanos II y el Catecismo de la Iglesia los conseguí económicos en $10. Y nos dice por aquí, Eri, perdóname, sé que dejaste otras preguntas, pero no nos da tiempo. Yo soy evangélico, pero me llama la atención la literatura católica. Los libros editorial Verbo Divino, yo tengo algunos también, son libros muy, muy recomendables, académicos. Sí, sobre todo he leído el libro de José Luis Sicre, sacerdote católico, y me sorprendió que maneja la ciencia bíblica. Adria, gracias por estar por allí. No sé si tienes el autor mientras voy leyendo acá. De hecho, José, también una Biblia católica, bueno, yo también tengo la del Verbo Divino, que es edición pastoral, pero también una Biblia católica que gusta mucho desde la crítica textual, es la Biblia de Jerusalén, ¿no? También, si alguien quiere conocer una Biblia, esta es la 5ª edición, creo que ya salió la 6ª edición, esta es de editorial de Sclere Brover. Esta es una Biblia, o sea, en cuanto a estudio de ciencias bíblicas, esta es una de las mejores, y en cuanto a crítica textual. Aquí en esta Biblia católica te va a hablar también en la introducción de los libros, si son deuterocanónicos, por qué la iglesia los tiene como canónicos, y también aparece al final también explicaciones a pie de página. O sea, esta Biblia también, si alguien quiere tener una Biblia católica de estudio también,
les recomiendo, al final también aparecen pues cuadros cronológicos y demás. Esta Biblia es, bueno, hay muchas, pero esta también es de importante. Eri, sé que hay varios comentarios, pero intentaré sacar solo las preguntas. ¿Me puede decir qué padre de la iglesia del siglo I aceptó la virginidad perpetua de María? Porque en la historia la adoración de María es tardía. No sé si tienes alguna respuesta. Bueno, ahí primero lo que quería aclararte a tu amigo es que nosotros no adoramos a María, entonces hay que saber diferenciar los términos. La Iglesia Católica no adora a María, eso sería idolatría, se llama idolatría. Nosotros tenemos un culto de veneración, que es un culto de respeto, pero no se equipara al de adoración. O sea, al único que se le adora en la Iglesia Católica es a Jesucristo. Y eso es muy importante porque es que no lo hay. O sea, por eso los criterios de autoridad de la Iglesia no es, por así decirlo, a rajatabla, no. El único que hace mención en los primeros tiempos del cristianismo primitivo a lo que fue el parto de Jesús, que fue como estaba establecido, que fue virginal, fue Ignacio de Antioquía. Pero ya las cuestiones de orden sobre la Virginidad de María, más que todo viene después con Tertuliano, con Orígenes y sobre todo en el siglo III, en el siglo IV, es más que todo donde se dan esas discusiones. Pero la gran mayoría de padres de la iglesia estaba a favor de la Virginidad de María, solo con Tertuliano. El resto siempre consideró que María fue siempre, inclusive los mismos padres de la iglesia. Calvino alude también a Jerónimo, también, que fue uno de los padres de la iglesia, que defendió también contra algunos de esos, el vídeo, algunos de esos personas que también colocan en tela de juicio. O sea, no necesariamente el criterio de autoridad de la Iglesia Católica que tiene que ser ni el siglo I ni el siglo II. So, reconocemos esa parte también histórica que viene también en los siglos subsiguientes. Bien. Por acá, Fabián, yo tengo esa Biblia de Jerusalén recomendada. Eri, la Biblia de Jerusalén, muy buena, la tengo, igual me la compré. Excelente, gracias. Yo no la tengo, voy a tener que comprarla. Hay varias preguntas, sé que no las puedo sacar todas porque vamos llegando al final y quiero respetar acá, pero Eri se animó. ¿Cuál es su opinión acerca del celibato dentro de la Iglesia Católica? Si Pablo y otros apóstoles tenían esposas, ¿actualmente es necesario seguir con ese dogma o por qué la Iglesia decidió imponer ese requisito para ejercer el sacerdocio? Y repito, alguna pregunta que creas, no, eso será para otro live, sin problema. No, se puede decir. Bueno, lo único que quiero decirle también a nuestro amigo es que Pablo, que se conozca, no fue casado. O sea, el único, de hecho, inclusive él mismo apela en 1 Corintios 9:5, dice, no tenemos nosotros derecho de tener una hermana como compañera, que ahí se discute ese término hermana adelfa. Entonces, es evidente que sí, de hecho, inclusive se habla de que Pedro tenía suegra. Yo inclusive he hecho debates con católicos en el cual digo, no, los apóstoles eran hombres casados porque eran hombres del vulgo, eran personas que vivían en Nazaret, no eran sacerdotes, no vivían en una comunidad célibe, como eran los esenios. Bien, ¿no? Sobre ese tema. ¿Cómo? Perdón, he hecho debates con católicos sobre ese tema. Sí, claro, porque eso no. Lo que sí se sabe, por ejemplo, Juan Bautista, sí se sabe que era célibe. Por ejemplo, Pablo también se cree la misma tradición, de pronto inclusive hasta Juan, evangelista. Pero el celibato es algo disciplinario que la iglesia lo adoptó después. En la iglesia católica hay un rito que se llama el rito oriental donde se aceptan hombres casados. Eso es disciplinario. Yo estoy a favor de que debería de ser opcional. Como puede ser en otras, pero pues no está en mi mano porque yo soy un simple laico, o sea, es de orden disciplinario, no es que tenga un sustento bíblico como tal, no, simplemente la iglesia lo adoptó y el que aspira a sacerdote sabe antemano que es como el militar sabe que si es el militar tiene que seguir ciertas normas, el que no quiera seguir las normas pues simplemente se sale de militar o se sale de sacerdote. Bien, gracias por esa explicación. Sí, también hay argumentos de Pablo, de Sanedrín, que uno de los requisitos era para estar casado, pero ese es otro tema porque esto abunda mucho. Hay una pregunta por aquí sobre un término que no conozco y yo estoy aprendiendo acá también, lo tengo que decir públicamente y quiero agradecer al público porque creo que las preguntas son respetuosas. Mi invitado tiene la facultad de decir no la puedo responder o me siento ofendido, es una indirecta, pero creo que se está sintiendo cómodo, eso espero. Para que pueda volver. Si lo tratamos mal, nadie va a querer volver para que nadie. Pero hay aquí un comentario que a mí no me suena, pero dice el simbolismo de la camadula. ¿De dónde camádula? Viene? Camádula, no sé, no lo conozco. ¿De dónde viene esta creencia o tradición? ¿Cómo se dice para escribirlo? Camándula. Camándula. Sí, con N. La camándula es el mismo rosario.
Ok, ok. Entonces, ¿de dónde viene esta creencia o tradición? Gracias. Sí, 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 sí. Esa creencia, ahora a veces la gente dice, no, es que por ejemplo, a veces dicen, porque es que los budistas también tienen un rosario, sí, y hasta los musulmanes, pero como instrumento de oración, pero el origen no. La camándula para la Iglesia Católica es una devoción que viene con Domingo de Guzmán en la época de la Edad Media, cuando estaban las herejías de los cátaros albigenses, es una devoción particular en el cual se hacen unos misterios, unas oraciones establecidas, un Padre Nuestro y 10 Ave Marías, pero son de orden cristológico, son recordar momentos de la vida de Jesucristo. O sea, hay los misterios que tienen que ver con su infancia, ahorita acá con el Papa Juan Pablo II, los misterios que tuvieron que ver con el ministerio público de Jesucristo, los misterios que tienen que ver con la pasión y la resurrección, ante todo son devocionarios católicos que tiene la iglesia, pues que tiene pues una tradición pues de siglos atrás, pero más o menos eso es lo que, camándula es el instrumento como tal, la camándula o el rosario. Lo que se reza son los misterios son los que se rezan. Muy bien. Quiero aprovechar de compartir en pantalla, sé que ya lo he colocado allí en el faldón, pero voy a compartir allí en pantalla. Vamos a ponernos por un ladito, así está bien, y ese es el canal de YouTube de nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Guido Rojas, que pueden encontrarlo, ya saben, con el típico @ para buscar en YouTube. LIC de licenciado Guido Rojas 1594. De todas maneras, yo agarro el enlace y lo voy a colocar acá en los comentarios para si alguien quiere ir. Ese es el canal del licenciado Guido Rojas, inicio, videos en directo. Allí tiene debates, tiene temas, tiene... Aquí está Eduardo Gutiérrez, está el pastor Néstor Díaz, en fin. Es un trabajo. Mira, aquí está, ¿cómo se llama? Pastor Winston Medina, Winston ¿no? Medina, sí, sí, con Winston Medina. Pero repito, aunque no tenemos que estar de acuerdo en todo, me gusta porque se puede conversar con el licenciado Guido, además que él muestra cultura, respeto. A lo mejor cuando lleguemos, Guido, al tema de la justificación y todo eso, vamos a tener un poquito más de diferencia, pero poco a poco, ¿no? Vamos allá. Queremos agradecerte por esta primera entrega, porque estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo también. Este año quiero estudiar más acerca de la Iglesia Católica. Xavier Picasa, autor del libro El curso de patrística, editorial CLIE, que lo sacamos en el CLIAzo, donde hacemos reseñas de CLIE, viene por allí, Dios mediante. Es igual católico, tiene varios libros muy recomendables, tiene un diccionario igual con editorial Verbo Divino. Entonces, allí está. Guido, hay mucho material al respecto, mucha información. Has nombrado a Justo González y, entre otras cosas, aunque él tiene también, porque es una trilogía, la literatura en la Iglesia Antigua, la Biblia en la Iglesia Antigua, el culto en la Iglesia Antigua, por mundo hispano, una de los recursos para conocer esa vida en comunidad primitiva, cómo leer el Apocalipsis, por don Justo González, por editorial CLIE, que le tenemos un entrevistazo acá, ¿no? Y es interesante ver cómo esa herencia se ha ido transmitiendo. No es tan fácil, Guido, ¿no? Y él lo sabe. Dividir, bueno, que esto, que aquello, que a partir de... No es tan fácil. Hay todo un acervo con aciertos, con desaciertos, con peleas, con herejías, con cuestiones y puntos en común, pero tenemos que estudiar, ¿no? Tenemos que estudiar. El Guido ha dicho algunas cuestiones hoy que estaban equivocadas para mí. Otras, obviamente, en otras no estoy de acuerdo, pero yo no lo invité para refutar, ¿no? Vamos poco a poco trabajando y estoy aprendiendo. Él hablaba de los concilios, no sé si conoces este libro, Los Concilios Ecuménicos, ¿no? Por Arcadio Sierra Díaz. No tenemos que tenerle miedo cuando escuchemos la palabra católico o católica, porque es una palabra rica y él al principio ya estaba comentando al respecto. Y me das para una sola pregunta más, porque ya llegamos al tiempo, una sola pregunta más y despedimos. ¿Me la aceptas, Guido? Una, Sí. gracias, Carmen, desde México. Eric, no puedo más preguntas porque me hace por aquí una Ale. Las penitencias en la Iglesia Católica son para pedir perdón. ¿Cuál es su función? Sí, De las penitencias. claro, la penitencia es que está en el Antiguo Testamento. O sea, la penitencia, tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento. Mira la parábola del hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus siervos. Precisamente es el sentido de culpa que se tiene de alguna falta cometida, que la Iglesia Católica, desde los tiempos primitivos, se hacían penitencias para que la gente volviera otra vez a la comunidad. Eso es más que todo el sentido de penitencia. Si alguien quiere indagar más, qué es lo que la Iglesia Católica mira sobre el sacramento de la confesión, cómo es que se vive también, y sobre todo en estos libros de Justo L. González también, él habla muchísimo sobre todo ese libro del culto en la Iglesia antigua también, cómo era el proceso, inclusive que a veces se hacían confesiones públicas en la Iglesia primitiva. Entonces es exactamente eso, sí. Eso. Lo escribió junto con la esposa. Sí, con la esposa. Entonces es más que todo eso, la penitencia es el sentido en el cual una persona que ha fallado en la iglesia coloca ciertas condiciones para después volver a la plena comunión, que a veces puede ser obras de caridad, oraciones, en fin, un arrepentimiento también, reconocer que todos somos culpables y que estamos ante un Dios misericordioso, que ante todo quiere que estemos en su presencia. Amén. Y que nos da el perdón de pecados en Cristo Jesús, no en María. Eso nos lo acaba de aclarar el licenciado Guido Rojas. No tengan miedo, vamos a despedir para respetar el horario, para que él pueda volver con nosotros. Sé que se quedan preguntas en el aire, eso es bueno porque las podemos recolectar para una segunda parte. Palabras finales, Guido, ¿cómo te has sentido? ¿Volverías para una segunda entrega? Sí, no, yo no tengo ningún problema. Lo que haces tú, yo también lo hago frecuentemente en mi canal. Yo también en mi canal he invitado pastores, teólogos de otras iglesias. También lo que haces tú, escuchar nomás como cultura religiosa. Si lo que haces tú es lo que yo hago frecuentemente también para conocernos, para mirar a ver qué es lo que cree el otro. Antes de atacarlo o criticarlo, si no lo conozco, ¿cómo voy a tomar un juicio? Entonces, no hay ningún problema. Después, con mucho gusto también nos ponemos de acuerdo, cualquier tema en concreto, y me imagino que tú, que vas a ser católica, esos son libros que tienes tú, RC Sproul y todo, serían muy interesantes porque ellos manejan mucho esa línea. El tema, ¿qué tema? Porque yo algunos los he estudiado, entonces van la parte católica y la parte también protestante, la parte evangélica. Sí. Ese y otro que tú mostraste también la otra vez, que también dice católicos y protestantes, que es de esa otra editorial que también, donde se forman los pastores en América Latina. Ese, católicos y protestantes. Por FLEC, creo que ahora se llama Ministerios Logoy, Fraternidad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Creo que ahora, que alguien me corrija, creo que ahora es Ministerios Logoy. Un análisis minucioso de las diferencias doctrinales entre católicos y también es muy bueno. Es muy bueno, sí. También. Cualquier persona que quiera tener, ahí está. Porque ahí están ambas posturas. Muy, muy interesante. Ese y el de RC Sproul, que también lo tengo, ¿no? Faro de Gracia. Estamos juntos en RC Sproul, también muy bueno. Muy documentado. Qué bueno. Y lo perdí entre el mar de libros que tengo acá, pero tenemos el de Francisco Lacueva por editorial CLIE. Y allí me dice Eric, tiene un libro sobre el catolicismo. Sí, mira, aquí lo tengo. Si hago un directo de los libros que tengo en el escritorio, me van a regañar porque realmente tiene sus años, pero curso de formación teológica evangélica, catolicismo romano por don Francisco Lacueva. Entonces son libros que vamos a usar y qué interesante, varios de ellos son en común porque veo las publicaciones de Guido y él coloca libros allí que incluso a veces veo que hasta le faltan el respeto y lo atacan y le dicen un montón de cosas que no vienen al caso. Amigos y audiencia de Cápsula de Teología, gracias a todos. Sé que hay muchas preguntas y gracias por ese comentario. Lo siento, es que sí es interesante la tradición de la religión católica, sobre todo por la historia que tiene. Es muy rica. De HarperCollins, Christian Pulitzer, un buen amigo, Richard Silver, de Análisis y Versión Teológica Académica. Gracias por estar allí. Y a todos, ¿no? Yo sé que Alex tiene muchas preguntas, pero vamos a recogerlas para una segunda entrega. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología por Instagram, por Twitter, por Facebook, por YouTube, allí en el Faltón, el canal de YouTube del licenciado Guido Rojas. Si están interesados en el libro que él escribió, allí por privado a la bandeja de entrada de su Facebook y por cortesía, es decir,
gratuito, un libro que él escribió, que creo que lo tienes impreso por allí, ¿no? Lo enseñaste temprano. Él hace llegar una copia digital, esto de manera gratuita, y pues así se puede conocer más sobre la teología católica y el grupo de Facebook Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas. Y dejamos allí YouTube, su canal. Si este video le ha sido de bendición, vayan, denle like, compártanlo, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse y, como me gusta decir, oren por el canal para que hagamos material de calidad que honre a nuestro Señor Jesucristo. Nada de farandulerismo, de chisme, de rollos raros que hay por aquí. Guido, un abrazo en Cristo el Señor, muchas bendiciones. Gracias por tu tiempo, por enseñarnos, por ayudarnos a estar preparados, y aún en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo, ambas cosas hay que conocerlas, ¿no? Y trabajar, y gracias por los libros que recomiendas. Y bueno, ya no hay más preguntas. ¿Algún comentario final que quieras hacer? ¿Alguna sugerencia de tu parte a la audiencia? No, agradecerte por la invitación. Me gusta mucho tu espacio. Creo que haces una muy buena labor. Es eso de informar, de que la gente conozca. Lo que haces me parece interesante. A veces también los invitados que haces, ¿no? Agradeciéndote a todas las personas que también estuvieron conectadas. Un afectuoso saludo en Cristo Jesús, aquí desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones y gracias por la invitación. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología y de su espacio, una nueva sección, un nuevo segmento, El Catolicazo, nos ha acompañado desde Colombia, tierra de buen café, el licenciado teólogo católico Guido Rojas. Bendiciones por Instagram, por Facebook, por Twitter, por YouTube, y será hasta una nueva entrega aquí en El Catolicazo de Cápsulas de Teología, su espacio de Biblia, teología, libros y café. Guido, audiencia, Dios le bendiga y hasta la próxima. Bye bye, saludos. Bendiciones.